estamos en Zona de Trabajo. Uno de los temas, como decía Carlos, que íbamos a conversar hoy, es sobre la reunión que hubo por el tema del Consejo del Salario. Que el Consejo del Salario, primero, para contar un poco, porque por ahí a veces, viste, las palabras van, vienen las informaciones, Sí, sí. no se termina de saber bien en claro qué es. El Consejo del Salario es una mesa de trabajo entre diferentes actores, las diferentes centrales de trabajadores y trabajadoras, diferentes organizaciones que representan a empleadores de todo el país, el Estado Nacional, representado a través del Ministerio de Trabajo, y representaciones de todas las gobernaciones de las provincias. En esa reunión se discute lo que se suele llamar temas referidos a las relaciones laborales, digamos. Una de esas cosas es cuál va a ser el salario mínimo vital y móvil. Ahí se discute periódicamente, supuestamente en forma permanente, cuáles van a ser las pautas para los trabajadores y los empleadores mediadas por el Estado en todo el país. Claro, claro. Bueno, esta semana hubo una reunión de ese Consejo del Salario donde se convino una nueva suba, un incremento del 52% del salario mínimo vital y móvil entre lo que sería marzo de 2021 y marzo de 2022, que estaría más o menos acorde a lo que se supone que sería la inflación que se pronostica en ese tramo de ese tiempo, ¿no? Entre marzo de 2021 claro. Sí, y marzo de 2022. Sí, sería, digamos, sea lo que más o menos tienen, digamos, sea estimado como inflación interanual. O sea. Claro. A partir del mes de febrero de 2022 se calcula que lo que sería ya el salario mínimo sería de 33.000 pesos, ¿no? Que comparado con lo que es la canasta básica para mantener una casa es realmente bastante poco. Sí, sí, sí. Fue un tema, digamos, sea que es uno de los tantos temas que en la semana ha traído, digamos, sea, bueno, un poco de discusión y un foco de debate bastante importante alrededor de lo que es la necesaria recomposición salarial que nosotros, por ejemplo, bueno, desde este programa lo hemos venido resaltando en cada una de las oportunidades que hemos tenido. Los salarios en la Argentina verdaderamente se encuentran, digamos, sea muy por detrás de la inflación. No es de este gobierno, no es una realidad de este gobierno, sino que ya lleva años, digamos, sea de deterioro el salario real en la Argentina. Y en el caso, digamos, sea del salario mínimo vital y móvil, estamos hablando, digamos, sea justamente, ¿no? O sea, de un piso normativo y legal que se fija justamente como una especie de referencia, ¿no? Claro, este aumento sería en 3 tramos, ¿no? Ahora en septiembre pasaría a ser de 31.104 pesos, en octubre llegaría a 32.000 y recién en febrero del 2022 pasaría a ser 33.000 pesos. Simultáneamente en esa reunión hubo diferentes presentaciones con respecto a otros temas, ¿no? Por ejemplo, hay sectores de la CTA que han presentado el pedido para que el Estado y los empresarios empiecen a analizar la posibilidad de lo que se llama un salario universal, con características básicas para toda la población trabajadora, y que a partir de ahí
se empiece a pensar también la inclusión de los trabajadores en negro al sistema de trabajo, digamos, además de la cuestión de empezar a pensar en la cuestión del salario universal, que es otro de los debates Claro. que son importantes y que, bueno, habrá que ver en el transcurso de los siguientes meses qué pasa con eso. Sí, sí, salario universal, que además es una de las reivindicaciones históricas que, por ejemplo, la CTA ha tenido ya desde hace tiempo, ya desde fines de los 90, digamos, sea, en varias oportunidades se ha planteado la propuesta de llevar adelante un proyecto que fije, ¿no? O sea, un salario universal o un ingreso ciudadano, como una forma también de fijar, digamos, sea una realidad social, digamos, sea diferente y distinta a la que lamentablemente, digamos, sea tenemos hoy en día. Sí. Otro dato importante, interesante con respecto a esto, es que en principio esa suba de salario mínimo estaría impactando directamente sobre la situación de 1.100.000 trabajadores en todo el país, que es mucha gente de por sí. Cada una de esas personas va a sentir una modificación relativamente importante en su ingreso, pero aún así, si uno lo piensa en términos de el universo de trabajadores y trabajadoras en todo el país, suena también a bastante poco. Digamos, este impacto directo resulta como bastante poco si lo miramos con la foto entera, digamos, ¿no? Sí, sí, se produce un poco lo que me hace acordar, digamos, a la frase de Jauretche, ¿no? O sea, o es para todos la frazada o es para todos el invierno, ¿no? O sea, parece que en nuestro caso el invierno se prolonga a pesar de que ya estamos en primavera. Sí, habrá que ver si estas reuniones, si este plan de aumentos de acá en los próximos meses sufre alguna modificación, porque hay que ver efectivamente si estas proyecciones que tomó este Consejo del Salario efectivamente se cumplen en los próximos meses, o habrá que volver a sentarse y volver a pensar si ese 52% efectivamente va a alcanzar, o por lo menos a empatar la situación entre los salarios y los precios, o si va a haber que modificarlo. Sí, una situación que ya de por sí, la semana pasada, casualmente, cuando lo charlábamos justamente con Belén Cotine, la secretaria del sindicato de prensa local, Sí, habíamos estado hablando justamente de que se habían conocido las cifras de inflación referidas al mes de agosto, y ya vemos que en el interanual, digamos, sea de agosto, ya estamos en el 51,4. Por lo tanto, digamos, sea uno cree, digamos, sea que esto va a implicar la necesaria reapertura y discusión mucho más rápidamente de lo que los plazos que se han fijado. Y además también, bueno, en esto también va a jugar mucho que seguramente, digamos, sea el movimiento obrero organizado que está tensando el músculo y preparándose para salir a la calle con distinto tipo de movilizaciones de distintos sectores sindicales, con distintas reivindicaciones y que hacen preanunciar por lo menos, digamos, sea un octubre caliente, ¿no? sí, habrá que ver también cómo se va desarrollando esto que estamos hablando en las últimas semanas con respecto a, bueno, la cuestión electoral, eso cómo impacta en el futuro de los trabajadores, las medidas que se den o que se dejen de dar, Sí, ¿no? sí, sí, sí. No va a ser menor lo que pase de acá a noviembre con respecto a el salario de los trabajadores de los próximos meses. Sí, e incluso también esta situación que se está dando de un poco con respecto al tema de las restricciones que veníamos teniendo por el tema de la pandemia y todos los cuidados que había que tener, que es como que también eso van a dar un marco de mayores posibilidades
tanto a los sindicatos como también, digamos, a los movimientos sociales seguramente, de poder comenzar a llevar, digamos, sus reclamos al lugar, digamos, de donde nunca tienen que dejar de estar, que es justamente en la calle, porque es donde se hacen escuchar y donde verdaderamente, digamos, del otro lado los puedan oír. Sí, donde efectivamente los trabajadores y las trabajadoras, perdón, nos hacemos escuchar, Exacto, básicamente. exacto. También una última cosa con respecto al tema del Consejo del Salario es que las centrales sindicales en diferentes declaraciones, en diferentes medios de comunicación de todo el país lo han marcado así. Bueno, hay que ver si efectivamente va a ser de ese modo, pero este 52,7 de incremento en el salario mínimo de marzo a marzo, entre 2021 y 2022, supone además un antecedente para ver el tema de las paritarias, ¿no? Claro, sí. Que efectivamente, bueno, habrá que ver si llegan a ese número del 52,7 en todos los gremios, en todas las disciplinas. Creo que justamente, ¿no? O sea, un poco lo que decíamos, ¿no? O sea, también haciendo referencia al programa de la semana pasada, veíamos, digamos, la recomposición que habían tenido, por ejemplo, los docentes bonaerenses, y bueno, en el caso de ellos, por ejemplo, la posibilidad de la reapertura de la discusión a partir del mes de noviembre, ¿no? O sea, quedan claro que los meses por venir, tanto octubre como noviembre, van a ser de mucho movimiento, y van a tener, digamos, como protagonistas a la clase trabajadora, podríamos decir que casi en su conjunto, ¿no? Sí, yo creo que sí. No del Consejo del Salario, perdón, no salió ninguna resolución por ahora, ninguna consideración con respecto a esta presentación del diputado nacional Martín Lustó con respecto a la posibilidad de sacar las indemnizaciones por despido. Hay que estar atento también porque ese ámbito es un ámbito también ejemplificador con respecto a cuál va a ser la postura que tomen los empresarios y el Estado con respecto a esa situación. Así que seguiremos atentos con eso. Ahora vamos a escuchar un poco más de música y vamos a seguir con el siguiente tema que también es interesante.